Muy buenos días, queridas estudiantes, bienvenidas a esta clase del día lunes. Vamos a iniciar siempre dándole la bienvenida, ya que sabemos de que pronto finalizaremos pues este programa. Esperamos que estemos atentos a la clase y vamos a continuar con la temática que dejamos pendiente la clase anterior, y ahora vamos a compartir y hablar acerca de felicitar y premiar cada meta alcanzada, ¿verdad? Y sobre todo vamos a compartir el tema la alimentación como base del habla. Aquí tenemos el tema ya, que es la alimentación como base del habla. Tenemos la introducción, nos dice que el niño para poder hablar tiene que haber alcanzado un nivel de desarrollo mental que indique que está en condiciones de aprender. Sabemos que es importante lo que es esta alimentación, ya que sabemos que cuando son infantes la alimentación más apropiada es la leche materna, la cual pues se caracteriza por una alimentación muy importante, ya que la leche materna previene de muchas enfermedades a los infantes. También es importante la leche materna, ya que podemos decir que el niño también crece y se desarrolla a través de lo que es el fortalecimiento de los movimientos musculares, los órganos, la boca, y también para la deglución. Los niños en esa etapa lo que hacen es diluir, beber y tragar. Ya cuando le salen los primeros dientecitos empieza pues a masticar. Los bebés entre 0 a 6 años toman leche, y también pues se le puede dar papillas, fruta también rallada. Ya ellos pues empiezan a poco a poco a ir pudiendo hacer lo que es la deglución, y los que ya tienen sus pequeños dientecitos van masticando. ¿Cómo se alimenta un niño? El niño desde que nace busca el alimento, se manifiesta con los lloriqueos y otras conductas cuando tienen hambre. Sabemos que el lloro de un niño viene siendo un código, el cual lo puede la madre identificar como que el niño tiene hambre o tiene una necesidad. Cuando la madre le da el pecho o el biberón, se le está ayudando a comer, beber y hablar. Este niño comienza a construir un lenguaje, habla y comunicación. También nos fijaremos en pequeños detalles como se coge el pezón, cómo lo sujeta con los labios el bebé, los movimientos de la lengua. Ayudamos a estimular el reflejo de succión. A partir de esto ejercitamos la deglución y los movimientos de los órganos bucales para que un niño pueda hablar. Fíjense qué importante es esto, ¿verdad? Ya que todos esos movimientos que hace el niño a través de succionar el pezón de la madre y poderse alimentar, también hay un movimiento del órgano bucal, lo que es la lengua, ¿verdad? Y esto va preparando al niño para también poder pues
llegar a hablar. Tenemos que la papilla, como les decía anteriormente, los niños de 0 a 6 meses comen papilla. A partir de aquí pueden comenzar las dificultades de alimentación. ¿Por qué? Si el bebé rechaza este alimento pastoso o granuloso, la madre prioriza la ingesta de alimentos. O sea que se puede propiciar malos hábitos que entorpecerán el buen desarrollo de los movimientos de los órganos bucofonatorios. El dar a los niños los alimentos que requieren, además de alimentarlos, les ayuda a poder hablar mejor. Muchas veces se dificulta la masticación al dar alimentos muy blandos que no ayudan a ejercitar los músculos, los alimentos triturados. Si a todo esto le sumamos el uso del chupete más el tiempo necesario, los niños tendrán problemas de articulación y posibilidades de ser tratados por un odontólogo y usar ortodoncia. En pequeños detalles podemos ver cómo se puede generar problemas más adelante en estos niños. Cuando sabemos que estimular a estos niños con los alimentos apropiados según su edad es importante, sobre todo que él experimente ese movimiento, ¿verdad?, de boca y lengua, pudiendo manipular ya sea el alimento, sea que lo succione, ya sea que también lo mastique. Es importante para que se desarrolle, ¿verdad?, lo que es la articulación del habla. También nos dicen acá esta pregunta: ¿qué problemas o trastornos aparecen si un niño no deglute bien? En primer lugar, es una mala oclusión dental. Luego, en segundo lugar, la colocación de la lengua de forma indebida. También decimos malos, incorrectos, posición de la lengua en la deglución al masticar. Detección deficitaria. Deformación también en el paladar. También hipotonía muscular, linguales, labios, mejilla. Hipotonía en el velo del paladar. También la deglución atípica, o sea, el patrón deglutor típico del bebé, la lengua se interpone entre los incisivos o el niño que respira oralmente, en la que mantiene la lengua en posición baja al degluir. Como podemos ver, estos son los problemas que pueden presentar estos niños cuando no degluten bien. Debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, de caracterizar a los niños observándolos, ¿verdad? Imagínense los niños que tienen labio leporino, tienen esa dificultad también para degluir los alimentos. Y muchos son operados por médicos especialistas. También vamos a hablar de los malos hábitos. Si ustedes se han fijado que los niños tienen una mala costumbre, o sea, un mal hábito, que es el de chuparse los dedos, y casi siempre lo hacen cuando ellos van a dormirse. Agarran su dedito y se lo meten en la boca y empiezan a chupar su dedo. Muchos estos se acompañan de deformación dentaria. Eso es lo que puede provocar que el niño se chupe el dedo. Puede deformar la dentadura.
También a veces pueden causar algunos problemas para hablar, o posiblemente ellos pues ese mal hábito le va a perturbar también de alguna manera, y hay que realizar un tratamiento antes de los 3 años para, en este caso, de los niños que se chocan los dedos. La mayor frecuencia de trastornos también pueden ocasionar gastrointestinales. Imagínense si el dedo está sucio, ¿verdad? Y el niño se lo mete en la boca y puede también ir una bacteria al estómago. Debemos de aconsejar a los padres, sobre todo cuando se dan los círculos de familia en las escuelas, orientar a los padres sobre estos hábitos que son importantes para los niños, ¿verdad? También muchos padres de familia utilizan el chupete, a veces porque el niño no llore. Le van a comprar allá donde venden esas cosas, el chupete, esas tiendas, compran un chupete para que el niño pues ya cuando empieza a llorar, solo le ponen el chupete y el niño ya se entretiene, ¿verdad? También le dicen entretenedor, pero vamos a ver por qué no es recomendable, ¿verdad?, de que esto se utilice. Dice de que, bueno, cuando los niños están en brazos de bebé todavía, que no pueden caminar, todavía pues lo podrían usar, pero ese no debe usarse más allá del año. Cuando el niño ya cumple 1 año, ya no tiene que usar el chupete, ¿verdad? Es conveniente restringirlo a partir del 8º mes, o sea que ya cuando los niños ya están de 8 meses, hay que quitarles ese chupete, ¿verdad? El uso continuado del biberón, no dejar que duerma con él, ya que puede producirle caries. Ustedes saben que el biberón es de goma, ¿verdad? Pues eso, al estar masticándose o succionándose, también puede provocar caries en sus dientecitos. Ya a partir de los 8 meses ya el niño debe de beber ya en vaso, ¿verdad? Claro que vamos a comprar un vaso en el cual pues le colocamos el nombre del niño y solamente él va a tomar en ese vasito, lo vamos a tener aparte. Y a partir de los 8 meses ya el niño va dejando la pacha, o sea, el biberón, y ya vamos acostumbrándolo a que beba en vasito. Muy bien. Vamos a hablar acerca de lo que es la conciencia fonológica. Este es un tema muy importante y vamos a ver de qué se trata. La conciencia fonológica es la capacidad del alumnado para reflexionar sobre aquellos segmentos del lenguaje oral. Implica una reflexión sobre los fonemas, sílabas, palabras o rimas. Las investigaciones recientes demuestran que la conciencia fonológica apoya y favorece la adquisición de la lectoescritura y está directamente relacionada en el éxito de esta. Por ejemplo, nosotros para iniciar lo que es la lectoescritura, comenzamos a enseñarle a los niños algunos sonidos. Los sonidos podemos comenzar con las vocales y hacer el sonido, enseñarles a respirar, a inhalar, a exhalar, inhalar y soltar lo que es el sonido de esa vocal. Puede ser la A, puede ser cualquier vocal.
y también vamos exhalando al pronunciar el sonido. Por ejemplo, también en el caso de las sílabas, igual las palabras, y podemos decir que los niños es importante que ellos aprendan a escuchar y a identificar los sonidos de las letras. Por eso se le llama conciencia fonológica. Generalmente hacemos tarjetas con sílabas, con letras, con palabras, y podemos ir con ellos practicando los sonidos, agregando imágenes, relacionándolos, la imagen con, ya sea con la palabra, con la sílaba, según lo que estemos enseñando en ese momento. Podemos decir que también algunas investigaciones recientes demuestran que la conciencia fonológica apoya y favorece la adquisición de la lectura y escritura, y también está directamente relacionada en el léxico. Por eso es importante hablar de lo que es la conciencia fonológica. También tenemos otra definición de conciencia fonológica y nos dice que es una de las tareas más importantes en la educación infantil y primer ciclo de educación primaria para la adquisición de la lectoescritura. Por eso debe ser introducida en el currículum y prestarle la atención debida, especialmente en el caso de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Del mismo modo, una identificación temprana de aquellos alumnos que presentan un bajo nivel en conciencia fonológica es muy fundamental si queremos ayudarle a que el niño desarrolle su competencia lectora. Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo de la conciencia fonológica, del lenguaje y aprendizaje de la lectoescritura. La concepción tradicional sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura está fundamentada en conceptualizar dicho proceso dentro de un marco perceptivo, visual y motriz, dando un especial énfasis en la escuela a experiencias de aprendizaje encaminadas a madurar en los niños determinadas habilidades de naturaleza perceptiva y visoespacial. Bajo esta concepción se afirmaba que si el niño tenía buena coordinación visomotora, buena estructuración espacial y espaciotemporal, buen esquema corporal, estaba lateralizado y tenía un consciente intelectual normal, no iba a tener ningún problema en su acceso al aprendizaje de lectoescritura. Sin embargo, se consta permanentemente en la experiencia cotidiana escolar y a través de numerosas investigaciones una correlación no positiva entre estas habilidades existentes en un gran número de niños que de todos modos presentan dificultades en dicho aprendizaje. Es muy característico como docentes poder identificar los niños que tienen buena coordinación motriz, perceptivo-visual, motriz fina, motriz gruesa y espacio-temporal,
ya que los niños que presentan estas características pueden seguir instrucciones, y también podemos observar el desarrollo de estas habilidades en él. Por lo tanto, se afirmaba que los niños que presentan esta coordinación visomotora, estructural, espacial y temporal estaba asociada con el cociente intelectual normal, por lo que podemos decir que todas estas investigaciones sirvieron para poder detectar estas características en los niños y poder afirmar que estos niños, algunos que tienen estas habilidades normales, no van a tener dificultades en el aprendizaje, pero que sin embargo algunos niños que sí tienen de algunas dificultades en estas habilidades presentarán dificultades en el aprendizaje, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué nos dice la neuropsicología cognitiva? La neuropsicología cognitiva se ha ocupado de investigar y explicar por qué para los niños es tan difícil aprender a leer y escribir, y qué relación existe entre el lenguaje oral y escrito que puede dificultar dichas adquisiciones. Las respuestas a estas cuestiones comienzan a buscarse en los procesos lingüísticos. Estas dificultades se basan en que hablamos articulando sílabas, pero escribimos fonemas. El habla es un continuo en el que resulta difícil deslindar segmentos. En cambio, la escritura representa las unidades fonológicas de la lengua, ya que las letras o llamadas grafemas representan fonemas, o sea, sin sonidos. Por lo tanto, las dificultades se presentan en el momento de reconocer, identificar y deslindar estas unidades del lenguaje y poder representarlas, realizando la conversión del fonema en grafema. A partir de estas conclusiones se da origen al concepto de conciencia fonológica. Bueno, aquí tenemos la teoría explicada, que es la neuropsicología cognitiva, y hemos aprendido acerca de lo que es el lenguaje articulado y algunas dificultades que se presentan en él, sobre todo cuando lo expresamos, ya sea pues de una forma verbal, ya sea con las grafemas llamadas letras o fonemas llamados sonidos. Pues no todos los niños van a responder de la misma manera, ¿verdad? Algunos tendrán algunas dificultades en estas unidades del lenguaje. Lo importante es buscar las estrategias adecuadas para poder ayudar a los alumnos a poder tener una mejor expresión oral, también escrita. La conciencia fonológica también nos dice este otro concepto, que está considerada como una habilidad metalingüística, definida como la reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un grafema o signo gráfico, que a su vez, si se lo combinan con otro, forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un determinado significado.
Esperamos que este concepto, pues sabemos que está un poco más claro, que podemos poder explicarlo, poder identificar cuál es la competencia en esta conciencia fonológica, ¿verdad? Y como podemos ver en este concepto también nos habla de la expresión que representan estos grafemas. Nos habla también de los signos gráficos, de las unidades sonoras y escritas, como les decía anteriormente, lo que son los sonidos de las letras, las sílabas, palabras, etcétera. Tenemos también otra definición que nos dice que es la capacidad o habilidad que le posibilita a los niños reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con los sonidos fonemas que componen a las palabras. La conciencia fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en aprender a diferenciar los fonemas en cuanto son expresiones acústicas mínimas e indispensables para que las palabras adquieran significado. En el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica es como un puente entre las instrucciones del alfabetizador y el sistema cognitivo del niño, necesaria para poder comprender y realizar correspondencias entre grafemas y fonemas. ¿Qué es la conciencia fonética? Podemos decir que los niños pequeños tienen una conciencia escasa de los sonidos del lenguaje. Oyen, perciben una secuencia continua de sonidos, pero no son conscientes de que estos se pueden dividir en palabras. Entre paréntesis, podemos llamarlo así, conciencia léxica. Estas en sílabas también podemos llamarlas conciencia silábica, y que estas últimas pueden estar formadas por uno o varios sonidos. Podemos llamarle conciencia fonémica. Por conciencia fonológica entendemos tanto la toma de conocimiento de los componentes silábicos y fonémicos del lenguaje oral, ya sea sílaba, fonema inicial, final o medios, como la adquisición de diversos procesos que pueden efectuarse sobre el lenguaje oral, como por ejemplo reconocer semejanzas y diferencias fonológicas, cementar las palabras, pronunciarlas omitiendo sílabas o fonemas o agregándoles otros, articularlas a partir de secuencias fonémicas, efectuar inversión de secuencias silábicas, fonémicas, manipular deliberadamente estos componentes sonoros para formar nuevas palabras. Ahora podemos entender qué es la conciencia fonética. Pero decimos, si hemos aprendido lo que es la conciencia fonológica, fonémica, también vamos a hablar acerca del desarrollo de esta, ¿verdad? Lo que es el desarrollo de la conciencia fonológica. Se dice que el desarrollo de la conciencia fonológica en niños pequeños no solo favorece la comprensión de las relaciones entre fonemas y grafemas, sino que también les posibilita descubrir con mayor facilidad los sonidos, actúan
o se comportan dentro de las palabras. Es importante considerar el desarrollo de esta capacidad cognitiva como un paso previo y prescindible antes de comenzar la enseñanza formal del código alfabético. Yo, en mi caso, con los estudiantes, con los niños, juego con las letras, con las tarjetas visuales, asocio imágenes y empezamos a hacer un dominó con letras y imágenes. También con tapones de botellas en la parte de arriba del tapón escribimos letras, ¿verdad? Y hacemos el juego para formar sílabas, para formar palabras, y jugamos con los niños. Luego, cuando construyen sílabas, construyen palabras, ellos repiten el sonido, ya sea de sílaba o ya sea de palabra, según lo que han construido. Pues el aprendizaje de la lectoescritura se debe fundamentar en un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a nivel comprensivo como expresivo, y en potenciar el trabajo de habilidades lingüísticas y metalingüísticas, las cuales son uno de los pilares fundacionales en el acceso a la lectura y escritura. Aprender a leer y escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, que éstas están formadas por sonidos individuales que deben distinguir comunidades separadas y que se suceden en un orden temporal. Podemos ver que así se desarrolla lo que es la conciencia fonológica. Podemos agregar también, se puede pretender comenzar que el aprendizaje del lenguaje escrito, sin apoyarse en el dominio previo del lenguaje oral, es un contrasentido, ya que al niño le resultará mucho más difícil integrar las significaciones del lenguaje escrito, sin referidas a las palabras y a los fonemas del lenguaje hablado que le sirven como soporte. Decimos también que la habilidad de poder reconocer, deslindar y manipular los sonidos que componen el lenguaje, es decir, la conciencia fonológica, se desarrolla con el ejercicio. Esta capacidad cognitiva, como cualquier otra destreza de lectoescritura temprana, no es adquirida por los niños en forma espontánea o automática. Es importante que la propuesta didáctica en que esté enmarcado su aprendizaje se desarrolla en un ámbito alfabetizador y que siga una determinada secuencia a modo de escalera, por la cual los niños van subiendo a medida que avanzan desde una comprensión limitada hacia otro mucho más profunda de cómo funcionan los sonidos dentro de las palabras. Bueno, jóvenes, queridas estudiantes, vamos a hablar de otro tema. Esperamos que les quede muy claro lo que es la conciencia fonológica, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora de lo que son los trastornos espectro autista. La historia de la educación especial y la educación inclusiva. La historia de la educación especial ha estado ligada históricamente al concepto
y a la idea que se tenía de la persona que necesitaba este apoyo. Posteriormente, el principio normalizador dará lugar a la integración escolar, planteando una educación en la que todos los niños y niñas reciban una educación en la misma aula, con las ayudas y las adaptaciones que otros requieran. Tenemos acá algunos antecedentes. Torres Colmero en el 2011 nos plantea que la educación especial ha ido evolucionando desde los griegos y los romanos. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII la atención se centró en sordos, ciegos y mudos. Juan Gilberto Martín de Aragón, el primer establecimiento para enfermos mentales. De la educación especial a la educación inclusiva, hablando así, la pedagogía terapéutica, la segunda mitad del siglo XX, el origen y desarrollo del movimiento integrador, la integración escolar, la diferenciación entre inclusión, integración y los enfoques actuales. Vamos a ver de qué trata. Tenemos acá lo que es el origen y desarrollo del movimiento integrador. A finales de los años 50, Hernández, hay un cambio conceptual en cuanto a las personas con discapacidad. Lleva a cabo una educación segregada para niños autistas. Sánchez y Torres en 1979 crean el principio de normalización que consta de los fenómenos, actitudes sociales cambiantes, conceptos de norma y de normalidad. Ya en 1978 se crea el Instituto Nacional de Educación Especial para coordinar y planificar todo lo relacionado con la educación especial. En 1978, Warnock se enfocó en aceptar a las personas con necesidades educativas especiales tal como es con sus necesidades. ¿Qué es la integración escolar? La integración escolar supuso el reconocimiento a la persona con discapacidad de ser enseñadas en ambientes más normalizados posibles e hizo que se sacaran a los alumnos a las aulas cerradas de educación especial para ser integrados en aulas ordinarias. El alumno con necesidades educativas especiales sería miembro de la clase regular todo el tiempo y el apoyo se suministraría en la clase ordinaria. ¿Qué diferencia hay entre inclusión e integración? Decimos que el desarrollo de la integración ha producido una evolución conceptual y se entiende abandonar el término de integración y sustituirlo por el de la inclusión. La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela para satisfacer las necesidades del individuo con necesidades educativas especiales. Tenemos acá lo que es el trastorno del espectro autista. Grempan y Weber en 2008, el autismo es un trastorno completo del desarrollo, implica anomalías y deficiencias en la interacción social, el lenguaje y una serie de capacidades, ya sean estas emocionales, cognitivas, motoras y sensoriales. También se dan comportamientos, dar vueltas sobre un mismo, alinear objetos o repetir palabras,
sin sentido o propósito ninguno. El lenguaje, la cognición y las competencias sociales para un niño con autismo varían dependiendo de dónde está situado el niño en este espectro. La evolución histórica de esta atención educativa en estos niños con autismo. Tras conocer de qué trata el trastorno del espectro autista, debemos saber la historia de la atención educativa de los alumnos con autismo, las relaciones sociales. Según Kanner, en 1981, en el autismo es fundamental la incapacidad para relacionarse normalmente con las personas y las situaciones. Bueno, voy a explicar hasta este momento. Podemos observar que estos niños difieren de los demás, no tienen los mismos comportamientos. En primer lugar, el niño autista se aleja del grupo. Es un niño que no tiene sociabilidad con las demás personas. Tiene movimientos inadecuados en sus manos, ¿verdad? Las cuales son difíciles de que él controle. Y pues, aunque algunos niños con espectro autista pueden ser muy inteligentes, ellos pueden tener un buen consciente intelectual, pero la situación en la que ellos se encuentran les aleja de poder interactuar con las demás personas. Vamos a hablar de la comunicación en el lenguaje. Dice que se destaca en un amplio conjunto de deficiencias y alteraciones en la comunicación del lenguaje de estos niños, su uso extraño en los que lo poseen, como si no fuera una herramienta para recibir o compartir mensajes significativos. La insistencia y la invarianza en el ambiente. Para Asperger, el autismo era un trastorno de la personalidad que planteaba un reto muy complejo para la educación especial. Siguiendo a Hernández, en el año 2011, según la cita bibliográfica, nos dice que hay 3 épocas importantes en el estudio del autismo. Vamos a hablar de la primera época. Dice que a partir de este periodo, entre 1943 a 1963, el autismo es un trastorno emocional producido por factores emocionales, afectivos inadecuados en relación del niño con las figuras de crianza. Por ejemplo, ahí tiene mucho que ver lo que es la crianza, ¿verdad? La educación que los padres le han dado, porque también cómo este niño ha sido tratado, ¿verdad? También tenemos que nos dice en la otra parte, nos dice que entre el periodo de 1963 y 1983 se empezaba a dejar de pensar que los padres eran los culpables, conforme se iba demostrando su falta de justificación empírica, y se asociaba de forma clara al autismo con trastornos neurológicos. Podemos decir que ya esta concepción anterior va cambiando y ya se está dando otro diagnóstico de que este es un trastorno de tipo neurológico. El enfoque actual del autismo. Hoy en la actualidad podemos decir que hoy en día se sabe poco de los elementos básicos del trastorno, como las causas o las tasas de prevalencia. Existen estudios que indican la probabilidad de padecer del trastorno del espectro autista en 1 de cada 166 individuos,
pero también sugieren que ha aumentado durante las últimas décadas. Algunas causas que provocan el trastorno del espectro autista, según nos dice González en el año 2014, con frecuencia las causas del autismo son desconocidas, aunque en muchos casos se sospecha que son por cambios o mutaciones en los genes. No todos los genes involucrados en el desarrollo de esta enfermedad han sido identificados. También se habla acerca de los agentes genéticos como causa del autismo. Y nos dice que este trastorno autista existe una cierta carga genética. En estudios desarrollados con mellizos se han observado que cuando se detecta el trastorno en uno de los hermanos existe un 90% de probabilidades de que el otro hermano también lo desarrolle. Estos datos indican una carga genética ligada al trastorno autista. También se habla de los genes neurológicos como causa del autismo. Se han constatado alteraciones neurológicas en las áreas que coordinan el aprendizaje y la conducta. Por ejemplo, también tenemos algunos agentes. Tenemos los agentes bioquímicos como causa del autismo. Y esto dice que determinadas infecciones o exposición a ciertas sustancias durante el embarazo pueden provocar malformaciones y alteraciones del desarrollo de las neuronas del feto, que en el momento del nacimiento pueden manifestarse como trastornos del espectro autista. Esto es un enfoque bioquímico. En cuanto a los agentes infecciosos y ambientales como causa de esta dificultad o fenómeno autista, tenemos que además estas causas de este trastorno autista tienen varias anomalías, siguiendo a un autismo Burgos. Existen diversas anomalías en dichos trastornos, las cuales podemos clasificar en alteraciones cualitativas en la interacción social, los cuales son el principal síntoma del autismo. Estas personas ven difícil ajustar su comportamiento al de los demás, ya que no entienden bien las convenciones y normas sociales. Suelen tener problemas para compartir el mundo emocional y el pensamiento y los intereses. También se da por alteraciones cualitativas de la comunicación. Los primeros estudios realizados del autismo identificaban que es un 50% de las personas afectadas no desarrollaban un lenguaje hablado, funcional o largo de su vida. Actualmente este porcentaje disminuye. También se da por patrones restringidos del comportamiento, intereses y actividades. Se dice que las personas con autismo presentan intereses especiales que no son frecuentes en otra persona de su edad. Tienen fascinación por partes de objetos, piezas giratorias, letras o logotipos. El juego tiende a ser repetitivo y poco imaginativo. Bueno, a algunos les gusta hacer hileras, agrupamientos, se fascinan cuando se da lo que es la actividad del contar, también de repetir. Tenemos la detección de este trastorno, trastorno autista. Se dice que según Grepan y Weber en el año 2008, para destacar este trastorno del espectro autista existen muchas fases de las primeras manifestaciones.
para cada etapa, y estas son: en la primera fase se dice que un bebé es incapaz de relacionar sus emociones con sus sensaciones y sus reacciones motoras. Ya en la segunda fase, los bebés son incapaces de relacionar los estímulos sensoriales con las experiencias emocionales y motoras. En la tercera fase se produce el diálogo sin palabras, implicando un intercambio rápido de expresiones faciales y gestos, dando lugar a que el bebé relacione constantemente una sensación con la emoción que le produce, y esta con una respuesta motora apropiada. En la cuarta fase tenemos que los niños con síntomas claros de anomalías en esta etapa, interacción social y resolución de problemas. Ya en la quinta y sexta fase, los niños dominan con dificultad la cuarta fase, retrasando el uso creativo de palabras. Como máximo repiten las palabras de manera mecánica y secuencial. Alguna metodología que el docente utilice en este trastorno espectro autista. Debemos conocer cómo tratar a estos niños en el aula. Por ello, siguiendo, según esta autora Rogla y Mirabal, en el año 2013, nos plantea que para realizar una metodología, el alumnado con trastorno del espectro autista debemos tener en cuenta los siguientes criterios. Vamos a ver cuáles son. Se dice que el aprendizaje en contextos naturales permite la intervención sea más comprensible y facilita la generalización de la vida real. Hay que partir de los intereses del niño, o sea, del alumno. Se deben aprovechar las rutinas cotidianas y las situaciones incidentales. Se debe ofrecer al niño oportunidades para poder elegir y fomentar la toma de decisiones. Evitar elementos de distractibilidad o distracción. La comunidad escolar y el trastorno autista. Un aspecto importante en la educación del niño y niña con trastorno del espectro autista es tener en cuenta la comunidad escolar, donde debemos tener en cuenta, entre otros, a la familia. Siguiendo lo que nos dice Greenspan y Werner en el año 2008, los padres, se dice que el entorno familiar es importante. Los tutores y pediatras tienen muy presente el desarrollo del niño. Gracias a este conocimiento pueden detectar los primeros síntomas de cualquier disfunción para ayudarle si está en riesgo. El papel de las familias en la educación de los alumnos y alumnas con este trastorno es muy importante, aunque está condicionado por las cuestiones fundamentales. La familia, como parte pasiva, núcleo que recibe un shock, tiene que aprender a adaptarse y superar este estado. La familia, como agente activo, tendrá que adaptarse a la situación de su hijo o de su hija y desarrollar estrategias de superación y comprensión del trastorno. Bueno, acá nos quedamos y esperamos que les haya parecido importante este tema acerca de lo que es el autismo. Ustedes pueden enriquecerlo más, ¿verdad? Todavía, y les agradezco su amable atención a esta clase y los esperamos el miércoles en la próxima clase. Feliz día, que Dios me la bendiga.